Eduardo, un hombre muy bueno y amable, estaba regresando del trabajo, después de un día muy agitado, cuando se encontró con una mujer parada en la carretera. Su coche tenía una llanta pinchada y ella estaba desesperada, sin saber qué hacer. Eduardo, sin pensarlo dos veces, detuvo su coche y se acercó a ella. «Hola, ¿necesitas ayuda?», le preguntó con una sonrisa en el rostro. La mujer, llamada Carolina, suspiró aliviada. «Qué bueno que alguien vino a ayudarme». «Sí, por favor». «No sé cómo cambiar una llanta y ya intenté de todo, pero no lo logré». Eduardo sonrió de nuevo y dijo, «No hay problema, lo hago en un momento». Se remangó y comenzó a trabajar. Mientras cambiaba la llanta, Carolina lo observaba, impresionada por su amabilidad. Para Eduardo, era solo un día más ayudando a alguien, algo que siempre hacía, pero él no sabía que esa simple buena acción cambiaría su vida para siempre. Carolina se presentó, «Soy Carolina». Eduardo, concentrado en el trabajo, respondió, «Mucho gusto, Carolina, me llamo Eduardo». Ella explicó que estaba regresando del trabajo y no notó la llanta pinchada hasta que ya era demasiado tarde. Eduardo dijo, «Eso pasa. Las carreteras por aquí pueden ser traicioneras, especialmente para alguien nuevo en la ciudad». Carolina rió nerviosa y contó que se había mudado hacía poco tiempo. Mientras terminaba de cambiar la llanta, Eduardo se dio cuenta de que Carolina estaba inquieta, mirando a su alrededor como si esperara algo o a alguien, pero no le preguntó nada. En poco tiempo, finalizó el trabajo. «Listo. Ahora estás segura para seguir, pero no olvides poner una llanta nueva lo antes posible». Carolina soltó un suspiro de alivio. «Muchas gracias, Eduardo. No sé qué habría hecho sin ti». Sacó dinero de su bolso y se lo ofreció como agradecimiento. Eduardo miró el dinero, luego a Carolina, y lo rechazó amablemente. «No es necesario, señorita, fue un placer poder ayudar». Sorprendida, Carolina insistió, pero Eduardo sonrió y dijo, «Estoy seguro de eso. Conduce con cuidado y cambia la llanta pronto, ¿ok?». Carolina se quedó pensativa por un momento, como si intentara entender por qué alguien rechazaría el dinero. Finalmente, guardó el dinero y dijo, «Gracias, Eduardo. No olvidaré tu amabilidad, me has salvado». Ella entró en el coche, le dio una última mirada de agradecimiento, mezclada con algo que Eduardo no pudo identificar, y partió. Mientras él volvía a su camioneta, pensó en la situación. Siempre ayudaba a los demás, pero había algo diferente sobre Carolina. No sabía explicarlo, pero la forma nerviosa en la que ella actuaba se quedó en su mente. Aún así, Eduardo se encogió de hombros y se fue a casa. Había hecho su parte, ayudado a quien lo necesitaba, como siempre hacía. El cielo ya estaba oscuro cuando llegó a casa, cansado y listo para descansar. No sabía que esa simple ayuda cambiaría su vida de una forma que nunca podría imaginar. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó con los pajaritos cantando y el sol iluminando su habitación. Comenzó el día como de costumbre, se levantó, fue a la cocina y preparó su café. Pero, al mirar por la ventana, vio algo inusual. Un coche negro grande, nuevo y elegante, estaba estacionado frente a su casa. Esto era extraño, ya que en la pequeña ciudad, la mayoría de las personas conducía coches más sencillos. Frunció el ceño, sin darle mucha importancia al principio. Quizás sea de algún visitante, pensó. Eduardo preparó su café y se sentó a la mesa, leyendo el periódico. Pero no podía dejar de mirar por la ventana. El coche negro todavía estaba estacionado allí, en el mismo lugar, sin nadie cerca. Cuanto más pasaba el tiempo, más curiosidad sentía. No solía preocuparse por la vida de los demás, pero algo en ese coche le molestaba. Intentó ignorarlo, diciéndose a sí mismo que no era nada, y continuó con su rutina. Después del café, Eduardo se arregló para el trabajo, tomó las llaves y salió de casa. Al ir hacia su camioneta, miró de nuevo hacia el coche. Las ventanas eran tan oscuras que no podía ver quién estaba dentro. Sin pensarlo mucho, se subió a su camioneta y se fue al trabajo. Pero, incluso mientras conducía, algo sobre el coche todavía lo inquietaba. Cuando llegó al centro comunitario, donde trabajaba, fue recibido con las sonrisas de siempre. Laura, la recepcionista, lo saludó alegremente. «Buenos días, Eduardo». «Buenos días»,
Laura, respondió con una sonrisa, intentando concentrarse en el trabajo. Tenía tareas que hacer, arreglar un grifo, reparar una puerta y ayudar en la preparación de un evento. Todo esto era común para él. Pero, a medida que pasaba el día, la imagen del coche negro no salía de su cabeza. A la hora del almuerzo, Eduardo decidió caminar hasta la tienda de la esquina para despejarse. Mientras caminaba, disfrutando del aire fresco, algo hizo que su corazón latiera más rápido. El coche negro estaba allí, estacionado al otro lado de la calle. El mismo coche. Ya no era una coincidencia. El coche lo estaba siguiendo. Por un momento, Eduardo se quedó parado, mirando el coche. Su primera idea fue ir hasta allí y confrontar a quien estuviera dentro. Pero, ¿y si era solo una coincidencia? Aún así, algo dentro de él le decía que no lo era. Entró en la tienda, compró un sándwich y, al salir, miró de nuevo el coche. Ahí estaba, inmóvil, como una sombra inquietante. Decidido a probarlo, Eduardo no volvió directo al trabajo. Tomó un camino diferente, pasando por el parque, por la biblioteca, y cada vez que miraba, el coche estaba allí, a la distancia, pero siguiéndolo. Cuando regresó al centro comunitario, Eduardo estaba ansioso. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero la idea de que el coche lo seguía lo distraía. Al final del día, al salir del trabajo, miró de nuevo a la calle. El coche no estaba a la vista. Eduardo suspiró, pensando que quizás todo había terminado y que solo había sido algo en su cabeza. Pero, al llegar a casa, vio algo que hizo que su corazón latiera más rápido. El coche estaba de vuelta, estacionado al final de la calle, lo suficientemente lejos como para no ser visto fácilmente. Eduardo se quedó parado, pensando en qué hacer. ¿Confrontar a quien estuviera en el coche? ¿Llamar a la policía? Ninguna de las opciones parecía buena. Al final, decidió entrar en su casa, cerró la puerta y miró por la ventana. El coche seguía allí, como una nube oscura, llena de misterio. La noche pasó lentamente. Eduardo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el coche estacionado afuera, con sus ventanas oscuras ocultando algo que él no lograba entender. Eduardo se despertó cansado después de una noche agitada, aún pensando en el coche negro que estaba vigilando su casa. Tomó un café, al mirar por la ventana, notó que el coche había desaparecido. Pero, en el fondo, Eduardo sabía que volvería. No podía seguir viviendo con esa sensación de estar siempre siendo observado. Tenía que hacer algo. Decidió que, ese día, confrontaría a quien quiera que estuviera en ese coche. Después de terminar su trabajo en el centro comunitario, Eduardo se fue a casa más temprano. Quería sorprender a quien estuviera en el coche. Al acercarse a su calle, ahí estaba, parado en el mismo lugar. El corazón de Eduardo se aceleró. Estacionó en su garaje, respiró hondo y comenzó a caminar hacia el coche. A medida que se acercaba, sentía cómo aumentaba el nerviosismo. Cuando estaba a pocos metros, la ventana del conductor se bajó un poco. Vio una figura sombría detrás del vidrio oscuro, pero no lograba identificar quién era. Eduardo abrió la boca para hablar, pero, antes de que pudiera decir algo, el motor del coche rugió y el coche salió a toda velocidad, desapareciendo al girar la esquina. Eduardo se quedó parado, sin poder creer lo que acababa de suceder. Estaba listo para enfrentar esa situación, pero todo había terminado antes de empezar. Mientras volvía a casa, sabía que eso no estaba acabado. Quienquiera que estuviera en ese coche lo había estado siguiendo por algún motivo, y no iba a detenerse tan pronto. Esa noche, Eduardo apenas pudo dormir, sentía que algo grande estaba a punto de suceder. Al día siguiente, se despertó, se arregló y fue al trabajo, y todo parecía estar tranquilo, aparentemente, pero cuando volvió a casa, allí estaba el coche, estacionado en el mismo lugar. Esta vez, algo diferente sucedió. De repente, las puertas del coche se abrieron y dos hombres salieron. Iban bien vestidos, con trajes elegantes, y caminaban con confianza hacia su casa. Uno de ellos, más mayor y con cabello canoso, habló primero. «Buenos días, señor Benson». Eduardo, aún cauteloso, respondió. «Buenos días, ¿quiénes son ustedes y qué quieren aquí?» El hombre mayor sonrió, pero era una sonrisa que no parecía sincera.
Se presentó. Mi nombre es James Moreau, y este es mi colega, señor Turner. Representamos a la familia LeBlanc. Eduardo frunció el ceño, confundido. ¿La familia LeBlanc?, preguntó, sin reconocer el nombre. Sí, continuó Moreau, con una voz suave. Creo que recientemente encontró a uno de los miembros de la familia, la señorita Carolina LeBlanc. De repente, Eduardo recordó a la mujer a la que había ayudado en la carretera, con la llanta pinchada. Ella estaba nerviosa esa noche. Murmuró su nombre, sorprendido. Carolina LeBlanc, repitió, tratando de entender qué significaba todo eso. Es hija del señor Richard LeBlanc, explicó Moreau, un empresario muy conocido. Un billonario, en realidad. Eduardo quedó boquiabierto, tratando de procesarlo todo. No tenía idea de que la mujer a la que había ayudado era la hija de un billonario. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, ahora más cauteloso. Moreau sonrió nuevamente, esta vez con un aire divertido. Eduardo estaba confundido cuando escuchó la oferta de los hombres frente a él. No querían nada de él, al contrario, estaban allí para ofrecerle algo. ¿Ofrecer qué?, preguntó Eduardo, desconfiado. El hombre más joven, Turner, finalmente habló. Queremos recompensarlo, señor Benson, por su bondad. La familia LeBlanc valora actos como el suyo. Eduardo frunció el ceño. ¿Recompensa? Él solo había ayudado a una mujer a cambiar la llanta del coche, algo que cualquiera haría. Solo la ayudé con la llanta. No hice nada especial, respondió. Moreau, el hombre mayor, sonrió y se acercó. Pero lo hizo, señor Benson. Usted se detuvo, ayudó, y no pidió nada a cambio. Eso es importante para los LeBlanc. Eduardo sacudió la cabeza, sin entender. No necesito una recompensa. Solo hice lo que creía correcto, insistió. Precisamente por eso quieren recompensarlo, dijo Moreau con sinceridad. En un mundo donde muchos habrían pasado de largo, usted actuó. La familia LeBlanc aprecia eso. Eduardo miró de un hombre al otro, sintiendo que había algo extraño. Eran demasiado perfectos, demasiado pulidos. No confiaba en ellos. ¿De qué tipo de recompensa estamos hablando?, preguntó, ahora más cauteloso. No quería meterse en algo que no entendía, especialmente con personas tan poderosas. Moreau y Turner intercambiaron miradas antes de que Moreau respondiera. Eso depende de usted. La familia LeBlanc tiene los medios para cambiar su vida de formas que ni siquiera puede imaginar. Pueden ofrecerle dinero, una casa nueva, un mejor empleo, lo que usted desee. Eduardo entrecerró los ojos. ¿Esto es una broma? ¿Y cuál es la trampa? No hay trampa, aseguró Moreau, aunque su tono hizo que Eduardo desconfiara aún más. Es solo una forma de decir gracias. Un gesto de buena voluntad. Eduardo no lo creyó. Nada es gratis, pensó él. No quiero nada de eso, dijo, sacudiendo la cabeza. Estoy feliz con lo que tengo. Moreau sonrió, pero esta vez su sonrisa parecía más fría. Entiendo su duda, señor Benson. Pero piénselo con calma. Oportunidades como esta no aparecen todos los días. No necesito pensarlo, respondió Eduardo, firme. Estoy satisfecho con mi vida. No quiero nada de esa familia. Turner entrecerró los ojos, pero Moreau, con un gesto rápido, le indicó que no insistiera. Claro, señor Benson. Respetamos su decisión. Moreau sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó a Eduardo. Si cambia de opinión o necesita algo, no dude en contactarnos. Los LeBlanc siempre están dispuestos a ayudar a quienes demuestran bondad. Eduardo tomó la tarjeta, que era simple, con solo un número de teléfono. Agradeció educadamente, pero sin intención de usarla. Los hombres se despidieron y volvieron al auto. Mientras el coche se alejaba, Eduardo no podía creer lo que acababa de suceder. La familia parecía ser poderosa, y estaba seguro de que intentarían ponerse en contacto nuevamente. De regreso en su casa, Eduardo miró la tarjeta por un largo rato, sin saber qué hacer. Parte de él quería tirarla y olvidar ese encuentro, pero otra parte, curiosa y un poco aprensiva,
decidió guardarla, solo por precaución. Aunque intentaba seguir su día normalmente, el encuentro con los dos hombres no salía de su mente. Las promesas vagas, la idea de una vida completamente diferente. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Y, aunque por un instante había imaginado lo que sería tener dinero y poder, Eduardo sabía que eso no traería felicidad. Siempre había sido feliz con su vida simple, y no estaba dispuesto a cambiar eso por nada. Eduardo intentó sacar de su cabeza el extraño encuentro y enfocarse en cosas que realmente importaban. Pasó el día con amigos, hizo algunos trabajos en casa e incluso salió a correr por la noche. Pero, por más que intentaba, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Esa noche, acostado en la cama, Eduardo no lograba dormir. Las palabras de Moreau y Turner resonaban en su mente. Las promesas parecían un sueño, algo irreal, pero él sabía que era real. Los Leblanc estaban interesados en él, pero no sabía por qué, y ese misterio le daba miedo. ¿Cómo sería tener suficiente dinero para no preocuparse por nada más? Pensó en su vida hasta ese momento, años de trabajo duro, conformándose con las pequeñas alegrías del día a día. Nunca había deseado lujo ni fama, pero ahora parecía que todo estaba cambiando. Sin poder quedarse más tiempo en la cama, Eduardo se levantó y fue a la sala. Se sentó en el sofá, con la cabeza llena de dudas. Sabía que no podía tomar esta decisión solo, así que decidió buscar ayuda. A la mañana siguiente, Eduardo llamó a algunos amigos y familiares cercanos, pidiéndoles que fueran a su casa. No explicó mucho por teléfono, solo dijo que necesitaba consejos sobre algo importante. Por la tarde, todos estaban en la sala, su amigo de infancia Fabio, su hermana Ángela y su tía Clara, una mujer sabia que ya había visto de todo en la vida. Todos miraban a Eduardo, esperando que explicara el motivo por el que los había llamado. ¿Qué está pasando, Eduardo?, preguntó Fabio. Parecías muy serio por teléfono. Eduardo respiró hondo y contó lo que había pasado, cómo ayudó a Carolina Leblanc y cómo los dos hombres aparecieron en su casa, ofreciéndole una gran recompensa. A medida que contaba, observaba sus reacciones. Fabio parecía pensativo, Ángela frunció el ceño, desconfiada, y Clara movía la cabeza, como si ya supiera dónde llevaría esa historia. Cuando terminó, el silencio se apoderó de la sala. Ángela fue la primera en hablar. Déjame ver si entendí. ¿Esos hombres aparecieron en tu casa ofreciendo una recompensa porque ayudaste a una chica rica en la carretera? Eduardo asintió con la cabeza. Sí, pero no era una simple recompensa. Dijeron que podían cambiar mi vida. Dinero, una casa nueva, lo que yo quisiera. Fabio silbó. Vaya, esto es algo grande. ¿Y dijiste que no? Dije que no, respondió Eduardo, aunque su voz mostraba que aún estaba lleno de dudas. Les dije que no estaba interesado, pero algo en esta historia no me deja en paz. Ángela cruzó los brazos. Claro que no. Esa gente no da nada gratis, mucho menos personas con tanto dinero y poder. Siempre hay algo detrás. De acuerdo, dijo Clara con firmeza. Cuando alguien te ofrece el mundo, generalmente quiere algo a cambio, y puede ser algo que no estás dispuesto a dar. Fabio sacudió la cabeza, pensativo. Pero aún así, Eduardo, no todos los días alguien te hace una oferta así. Podrían realmente cambiar tu vida. Nunca más tendrías que preocuparte por el dinero. ¿Y qué tendría que dar él a cambio?, replicó Ángela, con un tono afilado. ¿Su libertad? ¿Su paz mental? No conocemos a estas personas, Fabio. No sabemos lo que realmente quieren. Eduardo suspiró, masajeándose las sienes mientras los argumentos rondaban la sala. Esperaba que hablar con ellos le trajera claridad, pero la decisión parecía aún más difícil. Miren, dijo Eduardo finalmente, no los llamé aquí para que discutieran. Solo quería escuchar lo que piensan, porque estoy dividido. Por un lado, podría usar la ayuda que están ofreciendo, pero, por otro, temo lo que eso podría costarme en el futuro. Clara puso su mano en el brazo de Eduardo, mirándolo con cariño. Eres un buen hombre, Eduardo. Siempre has hecho lo correcto, y por eso estás tan confundido ahora. Pero recuerda, no se trata solo de lo que puedes ganar, sino de lo que podrías perder. Sus palabras tocaron profundamente a Eduardo, quien asintió,
reconociendo la sabiduría de su tía. Pero antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta. Todos en la sala se quedaron en silencio, intercambiando miradas curiosas. El corazón de Eduardo se aceleró mientras iba a atender. No esperaba a nadie, y con todo lo que había sucedido, sentía un nerviosismo en el aire. Cuando abrió la puerta, se quedó sin palabras. Era Carolina Leblanc, la mujer a la que había ayudado aquella noche. Parecía diferente ahora, más tranquila, pero con una mirada cansada. «Carolina», dijo Eduardo, sorprendido. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Eduardo», respondió ella con urgencia, pero en un tono suave, «lamento parecer así, pero necesito hablar contigo». «¿Puedo entrar?» Eduardo hizo un gesto para que entrara. Mientras Carolina caminaba hacia la sala, los demás la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Carolina miró a su alrededor, percibiendo el ambiente tenso. «Hola», dijo, asintiendo con la cabeza hacia los demás. «Perdón por interrumpir, pero realmente necesitaba hablar con Eduardo». «Está bien», dijo Eduardo, guiándola hacia una silla. «Justamente estábamos conversando sobre todo lo que ha pasado». Carolina suspiró profundamente, sentándose. «Me lo imaginé. Por eso estoy aquí. Hay algo que no mencioné antes». El corazón de Eduardo latía más rápido. Ya sospechaba que había algo más detrás de la historia, pero no esperaba que Carolina viniera hasta él. «¿Qué es?», preguntó. Carolina miró a todos en la sala y luego volvió sus ojos a Eduardo. «Aquel día en que me ayudaste, no era solo por el neumático pinchado. Estaba huyendo». «¿Huyendo?», preguntó Fabio, sorprendido. «¿De quién?». Carolina miró hacia abajo. «De mi familia, o más bien, de las personas con las que mi familia está involucrada. Mi padre es un hombre poderoso, pero ha hecho enemigos peligrosos. Y esas personas no dudarían en usarme para llegar a él». Un escalofrío recorrió a Eduardo mientras escuchaba. Aquella situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Ese día, acababa de escapar de un lugar donde me mantenían personas que querían aprovecharse del poder de mi padre. Eran peligrosos, y sabía que necesitaba huir. Por eso estaba tan desesperada. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban lo que Carolina estaba diciendo. Eduardo apenas podía creerlo. La mujer a la que ayudó estaba involucrada en algo mucho mayor que un simple neumático pinchado. «No te conté esto antes, porque no quería involucrarte. Pero ahora me doy cuenta de que ya estás involucrado, quieras o no, y por eso estoy aquí, para advertirte». Eduardo estaba confundido. «¿Advertirme sobre qué?». «Sobre mi familia. No son malas personas, pero son poderosas y harían cualquier cosa para protegerme. Por eso enviaron a esos hombres a buscarte, para agradecerte por ayudarme. Pero, Eduardo, necesito que entiendas que aceptar su oferta puede traer consecuencias. Podrías acabar involucrado en algo mucho más peligroso de lo que imaginas». El corazón de Eduardo se encogió al escuchar las palabras de Carolina. Ya sospechaba que había algo extraño en la oferta de la familia Leblanc, pero escuchar esto de la propia Carolina hacía que todo fuera mucho más real. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con la voz baja. Carolina dudó, luego tomó su mano. «No puedo decirte qué hacer, Eduardo. Pero sí puedo decirte esto: cualquier decisión que tomes, hazlo por ti. No dejes que controlen tu vida, por más tentadora que sea la oferta». Las palabras de Carolina calaron hondo en Eduardo. Siempre se había enorgullecido de vivir su vida a su manera. La idea de perder esa libertad, de dejarse arrastrar por el mundo de la familia Leblanc, le llenaba de miedo. «Eduardo, gracias. Lo que hiciste por mí ese día, me salvaste. No solo de una llanta pinchada, sino de algo mucho peor. Y por eso, te estaré eternamente agradecida». Eduardo miró sus ojos y vio sinceridad. Comprendió que todo esto no era solo acerca de la oferta de la familia, sino del impacto que sus acciones habían tenido en la vida de otra persona. Mientras el silencio llenaba el ambiente, Eduardo sintió el peso de la decisión que tenía por delante. Sabía que, cualquiera fuera su elección, su vida cambiaría para siempre. Pero una cosa era segura: no podía tomar esta decisión a la ligera. Eduardo estaba solo en casa,
pensando en lo que Carolina le había dicho antes de irse. Sabía que tenía que tomar una gran decisión. Podía continuar con la vida sencilla que siempre había llevado a adentrarse en un mundo lleno de poder y peligros desconocidos. Imaginando lo que le deparaba el futuro, su mente estaba llena de pensamientos sobre la oferta que había recibido. Aquellos hombres querían recompensarlo por lo que había hecho por Carolina, pero había un precio que pagar. Siempre había valorado su independencia, viviendo la vida a su manera. Pero, al mismo tiempo, la oferta traía algo bueno: podría usar ese dinero para ayudar a su comunidad. Después de pensar toda la noche, Eduardo tomó una decisión. Aceptaría la oferta, pero con sus propias condiciones. Llamó a los hombres y con voz firme, dijo: acepto la ayuda, pero quiero que se construya un centro comunitario. Un lugar donde los niños puedan jugar, los adultos puedan aprender y las familias reciban apoyo. Del otro lado de la línea, el hombre se mostró sorprendido, pero parecía interesado. Discutiremos esto con la familia, pero creo que podemos llegar a un acuerdo, respondió. Eduardo se sintió aliviado. Estaba en control, transformando aquella situación complicada en algo que podría beneficiar a mucha gente. La familia aceptó el acuerdo, y en las semanas siguientes, el centro comunitario comenzó a tomar forma. Eduardo estuvo involucrado en todos los detalles, trabajando con arquitectos y líderes de la comunidad para asegurar que el proyecto ayudara a quienes más lo necesitaban. El centro se convirtió en un símbolo de esperanza para el vecindario, y el fondo de becas que creó estaba ayudando a los jóvenes a tener un futuro mejor. Con el tiempo, Eduardo notó que las cosas habían cambiado en su vida. El auto negro que antes le ponía nervioso ahora era un recordatorio de que tenía los recursos para hacer la diferencia. Continuaba siendo humilde, ayudando a las personas como siempre lo había hecho, pero ahora tenía más poder para hacer el bien en gran escala. En el centro comunitario, vio a niños jugando baloncesto, riendo y divirtiéndose. Sonrió, sintiendo una gran satisfacción. Para eso valía la pena todo aquello, usar lo que tenía para mejorar la vida de los demás. Eduardo sabía que, incluso una pequeña acción, podía cambiar el mundo. Y esa certeza era el mayor premio que podía tener. Cuando regresó a su casa, sintió una paz profunda. Había tomado su decisión y sabía que era la correcta. Ahora, su vida no se trataba solo de él, sino de la comunidad, del futuro y de todas las oportunidades que estaban por venir. Y, al cerrar la puerta, supo que, pasara lo que pasara, estaría listo. El futuro era incierto, pero con las lecciones que había aprendido y las personas a las que había ayudado, Eduardo confiaba en que podía enfrentar cualquier cosa, con la misma bondad y determinación que lo habían llevado hasta allí. Un día de otoño, se quedó fuera del centro, viendo a voluntarios plantar árboles en la nueva acera. El sonido de risas y conversaciones amistosas llenaba el aire, algo muy diferente del silencio que antes dominaba esa área. «Es una escena hermosa, ¿verdad?», dijo una voz familiar detrás de él. Eduardo se dio vuelta y vio a Carolina, con una cálida sonrisa en el rostro. «Sí, lo es», respondió Eduardo, con una mezcla de orgullo y humildad en su voz. «A veces, aún no puedo creer todo lo que ha cambiado». Carolina asintió, mirando a su alrededor. «Has hecho cosas increíbles aquí, Eduardo. Le has dado esperanza a la gente». Eduardo sacudió la cabeza, un hábito que había desarrollado cuando alguien intentaba darle todo el crédito a él. «Lo hicimos juntos. Yo solo señalé el camino». Mientras observaban a la comunidad unirse, Eduardo reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta ese punto. Aceptar la oferta de la familia Leblanc, pero a su manera, había sido un hito. Eso abrió puertas que nunca imaginó, pero también trajo desafíos inesperados. Uno de esos desafíos apareció en ese momento. James Moreau, el hombre que había hablado con Eduardo por primera vez en nombre de la familia Leblanc, se acercó. Su manera refinada no había cambiado, pero había un nuevo respeto en su mirada. «Señor Benson», dijo Moreau, extendiendo la mano. «Espero no estar interrumpiendo». Eduardo estrechó su mano, notando la firmeza en el apretón. «No, para nada. Solo estábamos admirando el progreso». Moreau miró a su alrededor, admirado por el centro comunitario y la zona circundante. «Es realmente impresionante lo que has logrado aquí. La familia está impresionada». Eduardo reconoció el peso en las palabras de Moreau.
Ganarse el respeto de la familia Leblanc no era fácil y a menudo venía acompañado de expectativas. Me alegra escuchar eso, respondió Eduardo con cautela. Pero espero que entiendan que no se trata de impresionar a nadie. Se trata de hacer lo correcto para la comunidad. Moreau mantuvo una expresión neutral, pero algo brilló en sus ojos, tal vez admiración. Lo que hiciste no fue algo normal, podrías haber pedido cualquier cosa, un coche, una casa, una buena cantidad de dinero, pero pensaste en hacer algo por la gente de la ciudad, dijo Moreau. Eduardo se sintió muy feliz, y más seguro que nunca de que había tomado la decisión correcta, sin comprometer sus valores por ningún dinero. Y comprendió que la ayuda que brindó a una mujer se había multiplicado en ayuda para tantas personas. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en la posición de Eduardo y recibieras una oferta que podría cambiar tu vida después de un simple acto de bondad? ¿Aceptarías la recompensa misteriosa o dudarías? Si te gustó esta historia, sobre el poder de hacer el bien, considera suscribirte a mi canal, darle like y dejar tu comentario. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta el próximo vídeo.